Bienvenidos a Gestores Perú. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 de este curso de especialización en contrataciones del Estado sobre el expediente de contratación. Sin embargo, previamente vamos a revisar un poco los aspectos generales de la ley de contrataciones para entender un poco el contexto especialísimo de este procedimiento, de esta legislación. La Ley de Contratación del Estado, como ustedes saben, actualmente en rigor es la Ley 3225. Su reglamento inicialmente era el Decreto Supremo 350-2015-F y se compone también por las directivas del OCE. Entre una y otras normas, en el transcurso del tiempo, tienen modificaciones. Por ejemplo, en el momento actual tenemos tres marcos legales en rigor, dependientes siempre de la ley de contrataciones, pero que establecen procedimientos especiales. Por ejemplo, tenemos el caso de la Ley Especial de Reconstrucción con Cambios, que es la Ley 30556, cuyo texto único ordenado es el Decreto Supremo 094-2018 PCM, y que crea el procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios. Y de manera supletoria siempre rige sobre él la ley de contrataciones. También tenemos este marco legal especial del Decreto de Urgencia 070-2020, a través del cual se crea este procedimiento especial para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario, ¿no? Regulado por el anexo 16 del Decreto de Urgencia 070-2020. Y de manera supletoria la ley de contrataciones. Ahora, no necesariamente siempre se aplican el marco legal de la ley vigente. Lo que ocurre es que debemos de tener presente la fecha en la cual se realizó la convocatoria para establecer cuál es el marco vigente. ¿Por qué ocurre esto? En principio, por la naturaleza contractual de las relaciones y del vínculo jurídico que se desarrolla entre el proveedor y la entidad. Este marco legal determina que definitivamente, siendo un contrato, vía un reglamento o una ley, no debería poderse modificar las condiciones bajo las cuales se pactó este contrato. ¿Por qué? Porque viene garantizado por la Constitución Política del Estado y la garantía constitucional de la libre contratación. El artículo 62 de la Constitución nos dice que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Por tanto, como pueden ustedes ver, por garantía constitucional se deberá aplicar al contrato y a su ejecución contractual y a las eventuales controversias que surjan de él, llámese conciliación, arbitraje, ejecución del laudo, etc., el marco legal vigente al momento de la convocatoria y de su celebración. Para ello conviene, por tanto, revisar las fechas en que ha sido sucesivamente modificada la ley de contrataciones, porque cada espacio legal va a ser materia de vigencia y de aplicación a los contratos suscritos dentro de esa temporalidad. Entonces tenemos que, por ejemplo, al decreto legislativo 1017, que era la anterior ley de contrataciones, nos sucede la ley 3225, la nueva ley de contrataciones, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF. Esta norma entró en vigencia el 9 de enero del año 2016. Quiere decir que los contratos suscritos hasta antes de esta fecha, vale decir, el 8 de enero del 2016, les aplica la normativa anterior. Sin embargo, también la ley 3225 ha sido motivo de una modificación importante a través del decreto legislativo 1341. ¿Cuándo entró en vigencia el 1341? El 3 de abril del año 2017. Quiere decir entonces que desde el 9 de enero del 2016 hasta el 2 de abril del 2017 ha estado en vigencia la ley 3225 pura, por decir, aquella que fue publicada como tal en el Diario El Peruano, y se va a aplicar a los contratos suscritos en ese ámbito de vigencia de esta norma, aun cuando hoy en día estén modificados. Eso se denomina ultraactividad de la norma derogada. Muy bien,
Pero el decreto legislativo 1341 y la ley 3225 fueron motivo de otra siguiente modificación, que es el decreto legislativo 1444, ¿no? Que entró en vigencia el 30 de enero del 2019. Por lo tanto, recogiendo el procedimiento anterior, desde el 3 de abril del 2017 hasta el 29 de enero del 2019 estará en vigencia la ley 3225 modificada por el decreto legislativo 1341. Y por tanto, a partir del 30 de enero en adelante regirán las modificaciones del decreto legislativo 1444. Muy bien. Actualmente, como sabemos, tenemos los textos únicos ordenados, otras modificaciones, que son el Decreto Supremo 082-2018 EF, Economía y Finanzas, para el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones, y el Decreto Supremo 344-2020 EF para el texto único ordenado del Reglamento de la Ley de Contrataciones, pero con esta tingencia de estos periodos donde la vigencia de las sucesivas modificaciones rigen hasta la fecha para aquellos contratos suscritos cuando estaban vigentes. Muy bien, pero además tenemos otras modificaciones. El reglamento de la Ley de Contrataciones ha sido modificado ahora nomás, el 30 de junio del 2020 con el Decreto Supremo 168-2020 Economía y Finanzas. Y también anteriormente con el Decreto Supremo 377-2019 Economía y Finanzas del 14 de diciembre de 2019. A estas modificaciones de reglamento también se aplica la misma regla que hemos indicado. Estas modificaciones rigen a partir del 30 de junio una y a partir del 14 de diciembre otra. Y antes que eso estaba el reglamento 344-2018 EF, como estaba originalmente publicado en el diario El Peruano, ¿no? Vamos entrando un poco en la especialidad de esta norma. Tanto proveedores como operadores del sistema en el sector público tenemos que tener en cuenta este concepto de ultraactividad de la norma derogada. Continuará rigiendo para aquellos contratos que se suscribieron cuando estuvo vigente. Muy bien, continuemos. Entonces, tenemos ese marco legal de la Ley de Contrataciones. Sin embargo, no es la única norma que regula el procedimiento de abastecimiento. Actualmente rige el Decreto Legislativo 1439, que es la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, y su reglamento, el Decreto Supremo 217-2019, Economía y Finanzas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se aplican estas normas? El sistema de abastecimiento regula todo el procedimiento interno de la entidad, desde que los bienes ingresan por almacén, son consumidos los que sean consumidos, y aquellos que son activos pasan a un procedimiento de registro en el inventario y en los libros actuariales, contables de la entidad. Toda esa parte interna de los procedimientos técnicos de almacén y de la PECOSA para derivarlo al área usuaria que hizo el requerimiento, se regulan por la ley del sistema de abastecimiento. Para entender que es como dos caras de una moneda, ¿no? La cara de un lado está para la ley de contrataciones que regula las relaciones entre la entidad y el contratista, y la cara interna del procedimiento técnico de utilización y aprovechamiento de los bienes y servicios que se han contratado a través de la ley del sistema de abastecimiento. Muy bien. ¿Cuáles son las principales modificaciones que nos aporta la ley 3225 y el decreto legislativo 1341 y 1444? Pues bien, lo que buscan y pretenden es realizar compras públicas eficientes y transparentes. Ya hemos revisado el concepto de eficiencia en relación a la gestión por resultados, ¿verdad? Bueno, y que sean transparentes, y ya hemos revisado también cómo la transparencia y el acceso a la información es una tendencia global que tiene que ver con la modernización del Estado y que tiene que ver además con este proceso de democratización, donde el ciudadano cada vez tiene mayor participación en los procedimientos y procesos de la gestión pública. Se incorpora dentro de los principios de la ley de contrataciones el principio de integridad. Hay que entender entonces que en adelante proveedor y entidad están vinculados por una corresponsabilidad, ¿no?
La conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación debe ser guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida. Ustedes podrán decir que la ley en esta parte es un poco romántica, porque sabemos que siempre va a haber a Pepe el Vivo ahí buscando alguna ventaja que no se le otorga la ley, ¿no? Podrán decir, ese curso, más importante que saber el curso es conocer al alcalde, ¿no? Entre conocer la ley a conocer al alcalde, mejor prefiero conocer al alcalde. No necesariamente. Como hemos entendido, a partir de lo que hemos revisado anteriormente, hay un nuevo entorno. Y en este nuevo entorno, la regla es la integridad, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras cosas se han modificado en la ley de contrataciones? La extensión de los impedimentos hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad en el caso de los cónyuges, convivientes y otros parientes de todos los funcionarios que participan en el proceso de contratación pública, pero especialmente por el tema territorial, presidente, ministros a nivel nacional, presidente regional a nivel de la región, alcalde a nivel de la provincia, alcalde provincial a nivel de la provincia, alcalde distrital a nivel del distrito, ¿no? Ese es más o menos el contexto de aplicación territorial de los impedimentos y en segundo término respecto de su grado de parentesco. Esa es la modificación que se ha incluido. Además tenemos nuevos impedimentos en relación a las prácticas indebidas, donde se establece que las personas jurídicas cuyos representantes o personas estén vinculadas o sean condenadas en el país o en el extranjero, o admitieron que cometieron estos delitos, que están señalados aquí, ¿no? También están impedidos de contratar con el Estado. La otra modificación fundamental está en relación al requerimiento. Además de las características y requisitos funcionales del requerimiento, es necesario también establecer en el requerimiento que formula el área usuaria las condiciones en las que se ejecuta la prestación y los requisitos de calificación, ¿no? Cuando examinemos un expediente de contratación, nos tenemos que remitir al requerimiento para establecer estos elementos. No los fija el área usuaria, perdón, no los fija el órgano de contrataciones, tampoco los fija el comité especial, el comité de selección, perdón, sino están contenidos en el requerimiento. Y si aparece un criterio, un elemento que no está en el requerimiento y que no ha sido aprobado por el área usuaria en su requerimiento, entonces no debería de aplicarse. Atento a los proveedores. El otro elemento que se ha modificado es en relación al valor estimado y valor referencial. ¿Qué ocurre? Los bienes y servicios, su valor se determina, su valor de cuando se hace la convocatoria, se determina a partir de un estudio de mercado. Sin embargo, en el caso de obras no se hace un estudio de mercado. En el caso de consultoría de obras tampoco se hace un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque el valor referencial ya viene determinado por una estructura de costos en el expediente técnico de obra. Si el expediente técnico de obra, en función de los cálculos de materiales, insumos, mano de obra no calificada, arroja un resultado, ese resultado es un resultado que tiene un cálculo de ingeniería, no puede ser sustituido por un estudio de mercado, que es un concepto no adecuado para el tema de obras. Lo mismo pasa con la consultoría de obras, porque las actividades y costos de los diferentes profesionales que participan vienen determinados en el perfil del proyecto a nivel de la estructura de costos que se ha establecido en este estudio de preinversión. Por tanto, de manera saludable, entre las modificaciones se ha diferenciado entre el valor estimado que resulta de un estudio de mercado al valor referencial que resulta de una estructura de costos de estudios preliminares o estudios previos. La otra modificación importante es la inclusión de las cláusulas anticorrupción. Tanto las cláusulas anticorrupción como el deber de integridad están en relación a una nueva causal de nulidad del contrato que vamos a examinar luego. Además, una modificación importante y saludable es que en el caso de la nulidad de contratos por resolución de contrato por causas de infracción al principio de integridad o por haberse detectado actos de corrupción, no da lugar al pago de daños y perjuicios a favor del contratista. Es decir,
pierde soga y cabra. Porque no podría ser que a partir de un contrato nulo obtenga un beneficio, y menos aún que a partir de un contrato en donde ha existido situaciones de corrupción o de falta al principio de integridad, se resulte siempre un beneficio. Entonces, la nueva ley ha cortado con este tema y ha excluido la posibilidad de se paguen daños o perjuicios en caso de nulidad o resolución de contratos. Otra modificación importante es que el RNP, el Registro Nacional de Proveedor, va a tener y tiene una vigencia indeterminada. Sin embargo, sujeta a reglas de actualización de la información. Si hay modificaciones en la información, habrá que actualizar estas en el RNP mediante la comunicación correspondiente. Una modificación importantísima, además, conforme a los procedimientos tecnológicos que hemos indicado, que son una tendencia global en acceso a la información, etcétera, ¿no? En este siglo, en esta era de la información, está pues que en SEACE se tiene que registrar todos los documentos vinculados al proceso. Vale decir que el SEACE se transforma entonces en una versión del expediente electrónico del todo el procedimiento de contratación, desde el requerimiento hasta el pago, incluyendo modificaciones contractuales, laudos, conciliaciones, apelación, adendas, etcétera, hasta el cierre del expediente de contratación. Todo debe ser registrado a fin de estar sujeto al escrutinio de la población, del ciudadano, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos con esto concluido una revisión somera del contexto, de los aspectos generales en que se desarrolla la legislación en materia de contrataciones. Los invitamos a inmediatamente continuar con el siguiente video en materia de expediente de contratación. Muchas gracias.